A mediados de 1943, Arrowhead se encontraba operando con un presupuesto de $650.000, lo que ya reflejaba el éxito creciente de la compañía en el desarrollo de tecnología de propulsión a chorro. Ese mismo año, Parsons y Von Karman viajaron hasta Norfolk, Virginia, invitados por Frank Knox, el secretario de la Armada de los Estados Unidos. Su misión era asesorar sobre un nuevo contrato para el desarrollo de JATO, Jet Assisted Takeoff, o despegue asistido por cohete, destinado a la Armada. A pesar de que los JATO se producían en masa para aplicaciones militares, había un problema crucial: las aeronaves propulsadas por JATO no podían competir con la potencia de los bombarderos más grandes que despegaban desde largas pistas de portaaviones. Este desafío ponía en riesgo el futuro de Arrowhead y sus innovaciones, ya que la demanda por sus productos podría disminuir drásticamente si no se encontraba una solución. Afortunadamente, Parsons no era de los que se rinden fácilmente. Con su ingenio característico, demostró la eficacia de los JATO más recientes para resolver este problema. Decidió equipar un avión Grumman con unidades de combustible sólido y realizar un despegue asistido desde el USS Charger, un portaaviones. La prueba fue exitosa, pero produjo un residuo amarillo nocivo en el aire, lo que no agradó a la Armada. Ante esta complicación, Parsons se vio forzado a buscar una solución, lo cual llevó a la creación de Aeroplex, una innovadora tecnología para producir estelas de vapor sin humo, desarrollada en Arrowhead bajo su liderazgo. Este avance permitió a la Armada seguir adelante con el contrato, mejorando la funcionalidad de los JATO sin los inconvenientes del residuo dañino, y consolidó aún más la posición de Parsons como un pionero en la industria de la propulsión a cohete. Los avances tecnológicos en Arrowhead y la creciente competitividad en la industria no fueron los únicos factores que marcaron el destino de Parsons y su equipo. En ese mismo periodo, la Alemania nazi había logrado desarrollar el temido cohete V-2, lo que despertó el interés de los militares estadounidenses en mejorar sus propios desarrollos coheteriles. Las recomendaciones de Von Karman, basadas en información recabada por la inteligencia británica, impulsaron a los militares a dar un nuevo empuje a sus investigaciones sobre cohetes. Fue así como, en un giro estratégico, el proyecto Galsid fue reincorporado, y el grupo recibió una generosa subvención de $3 millones para desarrollar armas basadas en cohetes. Con esta inyección de fondos, el grupo creció rápidamente, convirtiéndose en lo que ahora se conocería como el Jet Propulsion Laboratory J Planta, un nombre que marcaría el inicio de una nueva era en la investigación espacial. A medida que el trabajo en JATO se intensificaba, la Armada de los Estados Unidos comenzó a realizar pedidos masivos, solicitando hasta 20.000 JATO al mes a Arrowhead. Esta demanda desmesurada llevó a Harry, el director de la empresa, a negociar una venta del 51% de las acciones de Arrowhead a la General Tire and Draver Company para enfrentar los costos y la presión de la expansión. Este cambio en la estructura corporativa no fue bien recibido por todos. Muchos empleados vinculados a Caltech, entre ellos Vicky, Malina y Summerfield, estaban incómodos con las actividades ocultistas de Parsons y Foreman. Estos miembros consideraban que sus creencias no solo eran deshonrosas, sino que también podían perjudicar la imagen de la empresa en tiempos de guerra. De hecho, el historiador Eric M. Conway, que ha investigado ampliamente sobre el JPL, sugiere que la expulsión de Parsons también estuvo motivada por razones más prácticas, su actitud impulsiva y su falta de preocupación por la seguridad en el trabajo, algo que contrastaba con el enfoque más profesional que la empresa necesitaba en ese momento. Parsons y Foreman no se dejaron afectar. En lugar de lamentarse por su salida, ambos predijeron que la industria de los cohetes se volvería obsoleta en la posguerra y vieron en ello una oportunidad para explorar nuevos horizontes. Con un notable sentido pragmático, se dieron cuenta de que había más dinero en un negocio aparentemente mundano como una cadena de lavanderías que en continuar en una industria que, para ellos, ya no representaba un desafío. Fue así como, tras recibir una compensación de $11.000 por la venta de sus acciones, Parsons decidió emprender un nuevo capítulo en su vida. Con ese dinero, compró el arrendamiento de una propiedad en el número 1003 de South Orange Grove Boulevard, en Pasadena, California. Este edificio, que se convirtió en su nuevo hogar, fue apodado la Casa Parroquial, en su honor. Allí, Parsons continuó su vida con el mismo espíritu excéntrico y revolucionario que lo caracterizaba, inmerso en sus intereses ocultistas y científicos,
sin dejar que los cambios en su vida profesional le impidieran seguir persiguiendo sus sueños, aunque fuera en un entorno más personal y privado. Después de su salida de JPL y Arrowhead, Parsons y su socio Forman decidieron emprender un nuevo camino fundando la AD Astra Engineering Company. Bajo este nuevo proyecto, Parsons también fundó la Vulcan Powder Company, una compañía dedicada a la fabricación de productos químicos. Esta nueva etapa en la vida de Parsons no estuvo exenta de controversia. La AD Astra Engineering Company fue objeto de una investigación por parte del FBI, quienes sospecharon que Parsons y Forman estaban involucrados en actividades de espionaje. La razón de esta investigación fue el descubrimiento de que habían adquirido una sustancia química utilizada en un proyecto ultrasecreto del gobierno, relacionado con un material conocido como X-metal. Aunque las sospechas eran serias, Parsons y Forman finalmente fueron absueltos de cualquier delito, lo que les permitió seguir adelante con sus proyectos. Mientras tanto, Parsons no dejó de apoyar económicamente a Smith y Ellen, aunque en un giro sorprendente de los eventos, le pidió el divorcio a Ellen. No significó que cortara lazos con Smith. De hecho, ignoró las órdenes de Crowley y permitió que Smith regresara a la casa parroquial tras su retiro, lo que probablemente causó fricciones dentro de su círculo de la Otto. Parsons siguió celebrando reuniones y actividades de la Otto en su hogar, lo que dejó claro que, aunque su vida estaba pasando por cambios, su dedicación al movimiento seguía siendo firme. También comenzó a alquilar habitaciones de la casa parroquial a personas ajenas al telema, lo que causó cierto revuelo en Pasadena. Entre los nuevos inquilinos se encontraba el periodista Nieson Immel, el físico del proyecto Manhattan Robert Cornott, y el artista de ciencia ficción Louis Goldstone. Las preferencias de Parsons por alquilarle a personas no convencionales, en lugar de aceptar a almas mundanas, fue algo que generó aún más controversia en la comunidad local. Alba Rollers, residente de la casa parroquial, recordó que Parsons especificaba en los anuncios de alquiler que solo se aceptarían bohemios, artistas, músicos, ateos, anarquistas o cualquier persona que fuera exótica, rechazando de plano a aquellos que no encajaran con estos perfiles. Uno de los eventos más significativos de esta etapa fue la llegada del escritor de ciencia ficción y oficial de la Marina L. Ronald Hubbard a la casa parroquial. Hubbard y Parsons rápidamente se hicieron muy amigos. Parsons, impresionado por el carácter de Hubbard, le escribió a Crowley diciendo que, aunque Hubbard no tenía formación académica en magia, poseía una extraordinaria experiencia y comprensión en el campo. Además, Parsons llegó a creer que Hubbard estaba en contacto con una inteligencia superior, lo que le daba una conexión espiritual muy profunda con la filosofía telémica. Este entusiasmo por Hubbard no pasó desapercibido, y Parsons llegó a considerarlo la persona más telémica que había conocido, creyendo que compartían los mismos principios y objetivos espirituales. Parsons y Sarah, por su parte, mantenían una relación abierta, algo que formaba parte de la ética sexual poliamorosa promovida por la Otto. Las cosas comenzaron a complicarse cuando Sarah se enamoró de Hubbard, lo que generó celos en Parsons. La situación lo afectó profundamente, lo que dio pie a un cambio en su comportamiento. Motivado por la búsqueda de una nueva pareja y una conexión espiritual más profunda, Parsons comenzó a volcarse en la magia negra, un giro que preocupó a muchos dentro de la Otto. Sus compañeros empezaron a temer que sus prácticas estuvieran invocando espíritus peligrosos en la casa parroquial. Jane Wolfe, una de las residentes más cercanas a Parsons, escribió a Crowley alertando sobre el creciente interés de Parsons por la brujería, el vudú y otras prácticas ocultistas. Según Wolfe, Parsons siempre había tenido una fascinación por lo desconocido, y, aunque en el pasado se había limitado a la magia, ahora buscaba experimentar con rituales oscuros sin importar las consecuencias. Incluso comenzó a contarle a los residentes que, imbuidos de energía mágica, las estatuas que decoraban la casa serían vendidas a otros ocultistas, lo que indicaba hasta qué punto su dedicación al ocultismo se había intensificado. Este enfoque más oscuro de Parsons en la magia y el ocultismo contrastaba con su imagen anterior como un innovador científico y líder en el desarrollo de la propulsión a cohete. Parecía que su vida personal y espiritual tomaba rumbos cada vez más erráticos y controvertidos, sumiéndolo en una constante búsqueda de poder y conocimiento oculto. Parsons comenzó a reportar una serie de eventos paranormales en la casa parroquial, los cuales atribuía a los rituales que él mismo realizaba. Estos eventos incluían actividad poltergeist,
avistamientos de orbes, apariciones fantasmales y fenómenos climáticos extraños, como lo que él describió como un efecto alquímico, sílfico, además de voces incorpóreas que parecían provenir de ninguna parte. El ocultista y escritor Penn le sugirió que Parsons podría haber sido especialmente susceptible a interpretar estos fenómenos de manera mística, y llegó a especular que las voces podrían haber sido simplemente una broma de Haber y Sarah. El relato de Parsons seguía siendo uno de una experiencia profundamente espiritual y transformadora. Uno de los incidentes más impactantes que Parsons relató ocurrió cuando, según él, un ritual convocó a unas bansees, criaturas míticas que lloraban y gritaban a través de las ventanas de la casa parroquial. Este evento dejó tan perturbado a Foreman que, según algunos relatos, lo afectó psicológicamente durante el resto de su vida. La serie de rituales que Parsons comenzó a realizar en 1945 marcó un nuevo y oscuro capítulo en su búsqueda espiritual. En diciembre de ese año, se adentró en un tipo de magia que lo involucraba físicamente, practicando actos de masturbación sobre tabletas mágicas mientras escuchaba el segundo concierto para violín de Sergei Prokofiev. Esta operación mágica, que Parsons denominó Trabajo Babalón, tenía como objetivo invocar la encarnación de la diosa telemita Babalón en la Tierra. Parsons permitió que Haber participara como su escritor, creyendo que Haber poseía una capacidad especial para detectar fenómenos mágicos en el plano astral. La atmósfera en la casa parroquial se volvió cada vez más extraña y aislada. El propio Parsons, aunque era un hombre muy comprometido con su visión de la magia y la espiritualidad, parecía perder el contacto con la realidad convencional. Se dedicaba a estos rituales con tal devoción que su entorno inmediato, compuesto por amigos y compañeros, también comenzó a sumergirse en un mundo cada vez más esotérico y desconcertante. Richard Metzger, al describir estos eventos, explica que Parsons se masturbaba en nombre del avance espiritual, mientras que Haber escudriñaba el plano astral en busca de señales y visiones. Las prácticas, aunque eran vistas como una búsqueda mística, también tenían un tono grotesco e inquietante, lo que generaba una desconexión con la sociedad más amplia. A finales de febrero de 1946, Parsons organizó su último ritual en el desierto de Mojave, pero después de realizarlo, decidió abruptamente que su proyecto había llegado a su fin. Al regresar a la casa parroquial, se encontró con Marjorie Cameron, una ilustradora desempleada y ex miembro de la Marina Wave. Cuando Parsons la vio, creyó que ella era la manifestación física de Babalón, la diosa que había estado invocando. A partir de entonces, comenzó a realizar rituales de magia sexual con Cameron, quien actuaba como su mujer escarlata. Haber seguía participando, pero esta vez más como observador y escritor de las experiencias mágicas. Cameron, al principio ajena a las intenciones de Parsons y sin conocer mucho sobre la o la magia que se estaba practicando, pronto se dio cuenta de que todo el entorno de la casa parroquial estaba impregnado de expectativas místicas. Ella tuvo una experiencia curiosa, le contó a Parsons que había visto un ovni, lo cual él registró como una materialización de Babalón, lo que añadió más capas de misterio y trascendencia a la situación. Lo que vino después fue un intento aún más audaz e inusual de Parsons y Haber, inspirados por la novela Monchill de Crowley, para fecundar mágicamente un niño mágico, que, según su visión, sería el Mesías telémico, nacido de una mujer en algún lugar de la Tierra. Creían que este niño, concebido sin intervención humana, encarnaría a Babalón. Este proyecto, conocido como el Trabajo de Babalón, era un intento de Parsons para trascender las fronteras del espacio y el tiempo, facilitando la llegada del Aeón de Horus de Telema, una nueva era en la que el poder de Babalón tomaría forma. En este periodo, Parsons también afirmó haber recibido un texto divino en forma de una revelación psicográfica, el Liber 49, que representaba una parte del libro de la ley de Crowley, y otro texto que Parsons llamó el libro de Babalón. Este trabajo fue algo que alarmó a Crowley, quien no solo se sintió desconcertado sino preocupado por las acciones de Parsons. En una carta a su colega Jerme, Crowley expresó su frustración y desconcierto al enfrentar la idiotez de estos patanes. Finalmente, cuando Parsons consideró que su misión estaba cumplida, vendió la casa parroquial a los promotores inmobiliarios por $25,000, con la condición de que él y Cameron pudieran seguir viviendo en la cochera. Además, Parsons nombró a Roy Leffingwell como nuevo director de la logia Ágape,
la cual se vería obligada a mudarse a otro lugar para continuar con sus rituales. La vida de Parsons estaba marcada por una constante lucha entre la ciencia y el ocultismo, y sus últimos años reflejan una espiral de intensa fascinación por lo sobrenatural y lo esotérico, que lo alejó cada vez más del mundo exterior, sumergiéndolo en su propia búsqueda de lo trascendental. Después de una serie de intensas experiencias personales y espirituales, Jack Parsons se asoció con L. Ronald Hubbard y Sarah en la creación de una empresa llamada Ashied Enterprises. En esta nueva aventura empresarial, Parsons invirtió todos los ahorros de su vida, una suma de $20.970, con la esperanza de que fuera el inicio de una prosperidad futura. Hubbard, siempre con grandes ideas, sugirió que utilizaran ese dinero para realizar un ambicioso plan: viajar a Miami, donde comprarían 3 yates. La idea era navegar por el Canal de Panamá hasta llegar a la costa oeste, donde venderían los yates y, con suerte, obtener grandes ganancias. Aunque Parsons estaba dispuesto a seguir el plan, muchos de sus amigos, que conocían las inclinaciones extravagantes de Hubbard, pensaron que todo aquello sonaba más a una locura que a una inversión sensata. Hubbard, con su habilidad para persuadir y manipular, había solicitado permiso a la Marina de los Estados Unidos para embarcarse en una misión de recolectar material de escritura en destinos tan lejanos como China, Sudamérica y Centroamérica. En realidad, su plan no era otro que realizar un crucero mundial, lo que indicaba sus verdaderas intenciones, y no las del negocio que alegaba haber creado. Cuando Hubbard y Sarah partieron hacia Miami con $10.000 del capital de Parsons, este se quedó desconcertado. Aunque en su corazón sospechaba que algo no estaba bien, recibió una llamada telefónica de Hubbard que lo tranquilizó momentáneamente. Parsons decidió seguir adelante y continuar siendo socio de la empresa, lo que, más tarde, resultaría ser un grave error. El tiempo le dio la razón a Parsons cuando Crowley, en un telegrama dirigido a Sherme, descalificó a Parsons como un tonto débil y señaló que era víctima de una evidente estafa por parte de Hubbard y Sarah. Con el ánimo tocado por estas palabras de su mentor, Parsons cambió de parecer. Voló a Miami para confrontarlos, y llegó al puerto en County Causeway, donde descubrió que, efectivamente, Hubbard y Sarah habían comprado los 3 yates tal como había sido acordado. Pero lo que más lo sorprendió fue que intentaron huir en uno de los yates, solo para verse atrapados por una violenta borrasca que los obligó a regresar a puerto. Este giro de los acontecimientos fue interpretado por Parsons como una especie de venganza cósmica o divina, algo que, según su creencia en la magia, pudo haber sido causado por su ritual de destierro menor del pentagrama, un acto de magia que contenía una invocación astrológica y geomántica del espíritu Barzabel, un ente vengativo de Marte. Con este sentimiento de justificada retribución, Parsons logró disolver la empresa Ashied Enterprises y, mediante un acuerdo judicial, Hubbard tuvo que comprometerse a reembolsar el dinero de la inversión. Las consecuencias de la confrontación no se detuvieron ahí. Sarah, para proteger sus propios intereses, amenazó con denunciar a Parsons por violación de menores, ya que su relación sexual ocurrió cuando ella no tenía la edad legal de consentimiento en California. Ante esta amenaza y la difícil situación, Parsons finalmente aceptó una compensación de apenas $2.900, una cantidad insignificante en comparación con su inversión original. Hubbard, ya casado con Margaret Grew, se casó por segunda vez con Sarah y comenzó a cimentar su camino hacia la creación de Dianética y, eventualmente, la Iglesia de la Cienciología. Años después, en diciembre de 1969, el Sunday Times publicó un artículo que abordaba la participación de Hubbard en la OTO y las actividades ocultistas de Parsons. En respuesta, la Iglesia de la Cienciología lanzó un comunicado sorprendente y, según muchos, sin fundamento, afirmando que Hubbard había sido enviado como un agente encubierto de la Marina de los Estados Unidos para destruir el culto de magia negra de Parsons y liberar a Sarah de su influencia. Además, la Iglesia proclamaba que Robert Heinlein, el célebre escritor de ciencia ficción, había sido el agente secreto que, supuestamente, envió a Hubbard en esta misión. Mientras todo esto ocurría, Parsons regresó a California, donde completó la venta de la casa parroquial, la cual sería demolida más tarde. También tomó una decisión importante: renunció a la OTO. En una carta dirigida a Crowley, Parsons expresó su desilusión con la organización y su líder. Dijo que no creía que, como organización autocrática,
la Otto fuera un medio auténtico y adecuado para lograr los objetivos de Telema, la filosofía que tanto había seguido. El camino de Parsons estuvo marcado por una constante tensión entre su dedicación a la magia y el ocultismo, y las realidades más mundanas y a menudo dolorosas de sus interacciones personales y empresariales. Su vida estuvo plagada de traiciones, estafas y luchas internas que, finalmente, lo llevaron a distanciarse de aquellos que alguna vez consideró amigos. Después de su salida del mundo de la cohetería, Parsons encontró trabajo en North American Aviation en Inglewood, donde se involucró en el programa de misiles Navajo. Durante este tiempo, él y su esposa, Marjorie Cameron, se mudaron a una casa en Manhattan Beach. En su nuevo hogar, Parsons no solo continuó con su trabajo técnico, sino que también dedicó tiempo a enseñar a Cameron sobre ocultismo y esoterismo, transmitiéndole los conocimientos que había adquirido a lo largo de los años. El viaje hacia lo paranormal tomó un giro inesperado cuando Cameron desarrolló catalepsia, un trastorno en el que se presentan convulsiones y rigidez corporal. Parsons, como un creyente ferviente del poder del ocultismo, sugirió que podría manipular esas convulsiones y dirigirlas para lograr la proyección astral, una práctica que había aprendido de los libros de Sylvain Muldoon sobre el tema. El 19 de octubre de 1946, después de finalizar su divorcio con Ellen, Parsons se casó con Cameron. El testigo de la boda fue su amigo cercano, Foreman. Aunque Parsons ya se había alejado de la Orden de la Tempestad Oriental, Otto, que se encontraba en una fase de declive, continuó siendo reconocido como un experto en cohetería. De hecho, actuó como consultor en varias investigaciones industriales, de policía y militares sobre explosiones, donde su conocimiento en la materia era muy valorado. En mayo de 1947, durante una charla en la Pacific Rocket Society, hizo una predicción audaz. Afirmó que los cohetes serían capaces de llevar a los humanos hasta la Luna, un pronóstico visionario que reflejaba su pasión por la exploración espacial. Aunque se había distanciado de las enseñanzas de Crowley y había vendido la mayoría de sus libros relacionados con la Otto, Parsons siguió manteniendo una correspondencia con su antiguo mentor hasta la muerte de este en diciembre de 1947. La Guerra Fría comenzó a intensificarse y con ella llegó una creciente paranoia en Estados Unidos. El Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso se dedicó a investigar y obstaculizar las carreras de aquellos que pudieran tener simpatías comunistas, lo que afectó gravemente a muchos de los colegas de Parsons. Su propia autorización de seguridad fue retirada debido a su carácter subversivo, una etiqueta que se le colgó debido a su involucramiento en la Otto, que defendía la perversión sexual, según los estándares de la época. En una carta a Sherman en junio de 1949, Parsons sugirió que su autorización de seguridad había sido revocada después de haber difundido públicamente el Liberos de Crowley, un texto de 1941 que resumía los principios individualistas de la filosofía de Telema. Los documentos desclasificados del FBI más tarde revelaron que la principal preocupación de la agencia era su relación con marxistas de Caltech y su afiliación con la ACLU, una organización que también era vista con desconfianza por los organismos de seguridad en ese momento. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.